empezamos así. Había un estudiante de medicina llamado Tommy, el cual luego de graduarse, abro comillas, dijo: los pacientes adultos están llenos de quejas, pero los niños enfermos dicen poco. Me gustan los niños. Por ende, se convirtió en pediatra. Todo iba muy bien siendo pediatra. Sucede que apareció una vez, en el año 1961, un niño, un paciente de 4 años de edad, con un exantema. Ok, se alarmó. Siguió indagando en el niño, siguió inspeccionándolo y encontró que también tenía conjuntivitis. Dijo, conjuntivitis y exantema. ¿Será sarampión? Siguió evaluando al niño y encontró que además tenía adenopatía cervical. Adenopatía cervical. Rubiola. Ok. Siguió evaluando y encontró ahora lengua en fresa. Lengua en fresa. Oye, eso, escarlatina, pero una escarlatina atípica será, pues tantos. Y así siguió evaluando y encontró un montón más de signos que ya no supo describir y nunca encontró en la literatura. Eso le pareció extraño. Ya al año siguiente encontró un caso más igual. Eso estaba ya muy raro. Luego, en 6 años encontró 50 casos con esas mismas características. ¿Qué estaba pasando? Pues decidió publicarlo, ¿no? Publicar sus 50 casos con esas características de una enfermedad conocida que no aparecía en los libros. Es así como decide el señor Tomisaku Kawasaki publicar este estudio que dice Anemia infantil, o sea, síndrome de linfonodo mucocutáneo agudo febril infantil, ¿no? Y para su sorpresa, luego de su publicación, se evaluaron muchos más casos, se recopilaron datos y se encontraron en 10 años desde el primer caso que encontró, más de 200.000 casos similares en Japón. Entonces, mira, aquí teníamos una enfermedad nueva. Pero con ese nombre pues no iba a estar. Así que terminó siendo la enfermedad de Kawasaki, ¿no? Y así empezamos. También conocida como síndrome mucocutáneo linfonodular. Bien, ahí tenemos al señor Kawasaki, el cual, para terminar con un poquito con su historia, falleció recientemente el año pasado, a mediados de año, por posiblemente complicaciones, se dice, de la enfermedad del COVID-19. Entonces, tenemos una enfermedad con su nombre. Esta enfermedad de Kawasaki es una patología cardiovascular necrotizante aguda. Va a afectar principalmente a los vasos coronarios. A nivel cardiovascular, ¿no? Obviamente. En cuanto a su epidemiología, en los hombres se va a encontrar más que en las mujeres, en una proporción de 1.5 a 1, ligeramente mayor. La edad, como vimos en el caso hablábamos de un paciente de 4 años, entonces principalmente se va a dar en menores de 5 años. Su prevalencia generalmente se da en todo tipo de pacientes, nos indican, pero principalmente en los que tienen ascendencia asiática, los que son de Corea. Preciso indicar que el señor Kawasaki era japonés. La etiología de esta patología no ha sido dilucidada completamente, pero se presume que está asociada a factores infecciosos y factores genéticos. Entonces, vamos con su clínica. ¿Qué pasa con su clínica? La clínica nos indica que debe presentar una fiebre por al menos 5 días. Fiebre por al menos 5 días. Nos dicen fiebre alta, algunos dicen de más de 40, otros dicen de 38 a 40 grados. Lo cierto es que suele considerarse una fiebre de origen desconocido. Entonces,
La clínica considera fiebre más uno de los siguientes puntos. ¿Cuáles puntos? Este y este. Mayor, o sea, 4 o más de otros síntomas específicos que están detallados aquí, o menos de 4 y una comprobada afección coronaria. Entonces, nos quedamos con esta parte primero. 4 más de otros síntomas específicos. ¿Qué tenemos en los síntomas específicos? En los síntomas específicos tenemos eritema y edema de manos y pies. Eritema y edema de manos y pies, como tenemos en esta imagen de aquí, superior derecha, durante la primera semana. Ya después de 2 a 3 semanas encontramos descamación de las yemas de los dedos y también en los pies, ¿no? Descamación. Que se le pelan las manos, algo así. Tenemos exantema polimórfico que inicia en el tórax, ¿no? Y como vemos se puede distribuir por el resto del cuerpo. Una conjuntivitis dolorosa, la cual es bilateral, inyectada, ¿no? Roja, y sin exudado. Acá tenemos en esta imagen. Bien. Mucositis orofaringea o cambios en la cavidad faringea, en la cavidad orofaringea. ¿Qué encontramos aquí? Una característica lengua en fresa. Mira, habíamos visto eso en escarlatina. Lengua en fresa. Además también se presentan labios agrietados y rojos. También presenta en menos, o sea, todos los anteriores se presentan en más del 50% de los pacientes. Pero en menos proporción, la linfadenopatía cervical, la cual suele ser mayormente unilateral, pero no se descarta que puede estar en ambos lados, ¿no? Adenopatía. Y acá nos indica que siempre debemos considerar por lo menos Kawasaki en niños pequeños con erupciones y fiebre alta. Esta fiebre alta que no responde a antibióticos. Entonces, fiebre y erupciones. Bien. En cuanto a su clínica también tenemos una mnemotecnia, porque tenemos bastantes criterios, bastantes características, ¿no? Y la mnemotecnia más que todo va en inglés, pero creo que es fácil de recordar, es crash and burn. Crash es un acrónimo aquí. Empezamos crash con la C de conjuntivitis, que recordamos que no es purulenta, que es inyectiva. El rash, que viene a ser las erupciones. La adenopatía, A de adenopatía, en este caso cervical, y comúnmente unilateral. S de strawberry, ¿no? Que, bueno, creo que todos sabemos que es fresa en inglés. Y lengua en fresa. H de hands, de manos, que donde nos recuerda las afecciones como el eritema palmar, el hinchazón y la posterior descamación. Ahí está, crash en burn, ¿no? Que es quemarse, que es bueno, relacionado a la fiebre. La fiebre de al menos 5 días o más que no se da frente a antibióticos. Entonces ahí tenemos tu mnemotecnia para que te acuerdes. Diagnóstico. El diagnóstico es clínico como la enfermedad anterior también inicia como clínico. Y ya puede ser respaldado por exámenes de laboratorio. Exámenes de laboratorio como una elevada velocidad de sedimentación globular, un PCR también, leucocitosis, trombocitosis. Y al ecocardiograma podemos evaluar si es que hay aneurismas, principalmente de arterias coronarias, que es su principal complicación, ¿no? Aquí vemos el aneurisma en la imagen. Ok, y aquí podemos ver los aneurismas. Evaluación mínima nos dice que debe realizarse en el momento del diagnóstico, y también posteriormente a las 2 semanas
y a las 6 a 8 semanas después del inicio, ¿no? Porque como vimos este cuadro va avanzando, va evolucionando. Bien, esto en cuanto al diagnóstico. Y en cuanto al tratamiento, tenemos principalmente, no dice que después de que se describió esta enfermedad, después de 10 años aproximadamente, se encontró también el tratamiento adecuado, que es a base de inmunoglobulinas. Inmunoglobulina intravenosa, de alta dosis, única, para reducir el riesgo de la arteria coronaria, no de los aneurismas en este caso. Aspirina también en dosis alta, aspirina oral. Y también pueden ser glucocorticoides intravenosos que se pueden considerar además del tratamiento, especialmente en casos de enfermedad refractaria al tratamiento, ¿no? Porque hay mayor riesgo de afección coronaria. Bien, otra alarmita. Para evitar el riesgo del síndrome de Reye, usualmente los niños no deben ser tratados con aspirina, como vimos, ¿no?, en la parte de varicela. Especialmente si se sospecha de una infección viral o cualquier otro mecanismo que pueda alterar el metabolismo del niño. Pero la enfermedad de Kawasaki es una excepción a la regla, ¿no? Ya vimos que incluye en su terapia a la aspirina y en alta dosis. Entonces, aspirina sí en Kawasaki. Y bien.